Buenos días a todos. Me pidieron que me quede más cerca de acá si se me da la luz. No sé cuánto lo voy a poder sostener, pero veremos. Bueno, lo primero que quiero contarles, no sé cuántos de los que están acá conocerán lo que hacemos. Algunos trabajan con nosotros, así que sí. Primero contarles que la empresa cumple 20 años en Argentina, con lo cual obviamente que estamos de festejo y de celebre y por eso la estética. Y lo que voy a tratar de dejarles durante este rato son las principales ideas de lo que vemos nosotros en consumo masivo, ya con una mirada más interna hablando de Argentina, que por supuesto no está exenta al contexto mundial y a cómo eso nos impacta. Rápidamente, para que los que no nos conocen sepan qué hacemos, trabajamos con un panel de hogares. Esto es una medición continua de hábitos de compra sobre una muestra que representa el total de los hogares de Argentina. ¿Sí? Sabemos todo lo que compran en todos los canales que lo hagan de un set de categorías, de lo que es alimentos, limpieza, perfumería, bebidas y, por supuesto, el mercado de lácteos. Son 5.300 familias, con esto cubrimos el 100% de la población urbana y lo que tienen para contarnos qué es lo que compran son dos metodologías. Un escáner, que es un lector de código de barras, entonces directamente escanean el producto, nosotros sabemos con un master file a qué pertenece, y hay ya una parte de la muestra que está trabajando con smartphone, una aplicación que se descargan y es la misma lógica, escanean el producto y así nosotros sabemos qué está comprando cada uno, ¿sí? ¿Qué compran? Sabemos quiénes son, tenemos un montón de información sociodemográfica de esas familias que colaboran con nosotros, cuánto, dónde, y acá es importante aclarar que cubrimos todos los canales, es decir, sea Carrefour, sea un autoservicio chino o incluso sea una quesería o una fiambrería, que obviamente para un mercado como el de ustedes es relevante, y además qué precio están pagando por eso. Entonces, con toda esa información nosotros trabajamos y hacemos informes, una parte de eso es lo que voy a compartirles en este rato. La primera idea importante es que el consumo no crece hace años. ¿Por qué decimos esto? Tomamos una serie de unos 20 años hacia atrás. Fíjense esto, lo que es Total FMCG, es consumo masivo. Estos son datos de Argentina. El primer punto interesante es cómo la caída abrupta que ven en 2002, que por supuesto y por suerte no se volvió a repetir en los años que siguieron. Pero es interesante además cuando uno no se queda solo con el consumo total, sino que lo analizamos en términos de per cápita, es decir, la cantidad promedio de individuos que hay en cada hogar. Y ahí hay dos situaciones diferentes. Por un lado, el consumo total, que en el 2017 está en los mismos niveles de hace 10 años, lo que era en 2007, pero más retrasado todavía el consumo per cápita, que en donde podemos pararnos es ya años más atrás que en el 2003. Y tomamos una serie más corta y lo que vamos viendo es qué nos pasa, y por eso también es tan difícil, y probablemente también les pase a ustedes, es pronosticar la demanda, ¿no? Es llegar a esos números que pensamos unos meses anteriores que finalmente se cumplan. Es como muy errático y mayormente negativo, ¿sí? Fíjense que la mayoría de los meses queda en negativo, entonces también hace ese retroceso del consumo que marcábamos al principio. Y les decía que Argentina obviamente no está exenta de lo que es el contexto mundial, y estos son datos de cómo va la tendencia y la proyección de crecimiento del PBI a nivel mundial, y lo que sí vemos es que todo lo que son las tasas de crecimiento de consumo masivo ya van a ser mucho más lentas. Hay una tendencia en que todas las tasas de crecimiento van a ir siendo más lentas, porque hay un montón de factores del presupuesto y del dinero disponible que hay que se van hacia otros lugares. Entonces, cada vez es menos lo que quede asignado para consumo masivo. Y este es un ejemplo, y son números de Argentina, esto lo hicimos en conjunto con la consultora W. Fíjense los resultados que tuvieron, ¿no? En sectores como notebooks, motos, automóviles, todo el boom de créditos hipotecarios, es decir, la compra de inmuebles. Todo eso impacta en el gasto de consumo masivo, que como verán al final es el rezagado, a lo último del gráfico, junto con textil, que es el otro sector que todavía tiene pendiente ese recupero o empezar a dar señales positivas. Y además hay una tendencia que, de nuevo, tampoco es que solo se dé en Argentina, una tendencia de low cost, una tendencia de bajo costo en un montón de industrias que pensemos. Pueden ser industrias de servicio, como es el caso de una línea aérea de bajo costo, de muebles, puede ser hasta de un servicio como es algo básico que es el transporte, que puede ser Uber. ¿Sí? Hay toda una tendencia de bajo costo y una tendencia a un shopper cada vez más racional, en donde por más que aún se tenga el dinero para gastar, se busca optimizarlo y se busca hacer rendir más esa ecuación costo-beneficio.
Es interesante cuando lo vemos en términos de la pirámide poblacional. Lo que ven, el primer dato es cómo es la composición de Argentina, en donde el 22% de los hogares son de nivel socioeconómico alto medio. Y así, fíjense que incluso en ese nivel socioeconómico, el consumo, cuando lo vemos en 2017 versus 2016, tuvo una contracción. Pasa lo mismo en el medio bajo, en el bajo superior más todavía, en donde ya venía en realidad de un ajuste previo que habían hecho en 2016. Y el bajo inferior, que son los hogares de menores recursos, que si bien muestra un crecimiento, tiene que ver contra qué lo comparamos, ¿no? Es una vara que fueron los más afectados tiempo atrás, son los que vienen más atrasados y más resignados. Pero por supuesto que si bien es transversal esta tendencia que les menciono, hay dos realidades diferentes. En la cima de la pirámide, o de mitad de pirámide hacia arriba, es una cuestión de elección y de qué priorizo y qué despriorizo. No es tanto una falta de recursos como sí pasa en la base de la pirámide, en donde hay una obligación de buscar ese consumo low cost. En todo, en marcas, en canales, en categorías, etc. Ahora bien, ¿qué nos deja el año en términos de la canasta y particularmente también como en la industria láctea? Fíjense, esta es la evolución de precio medio del total canasta con un claro desacelere hacia el último trimestre del año, lo que permitió que tanto el tercer trimestre como el cuarto trimestre tuvieran un crecimiento, pero eso no compensó los 8 trimestres consecutivos que veníamos de caída. Entonces, finalmente, cuando uno mira el número agregado del año, da una variación de precio de 24 y da una caída de -1. Es decir, ese recupero que se dio en los últimos meses no alcanzó a compensar la caída que teníamos acumulada de antes. ¿Y qué es lo que dejó de pasar para que eso cambiara? Es que los hogares dejaron de ajustar el tamaño de la compra, es decir, el volumen que se llevan cada vez que van a comprar, dejaron de ajustarlo y además empezaron de nuevo a visitar los puntos de venta. Recuperaron la frecuencia, que era una de las variables que se ajustaba en los peores momentos. ¿Qué pasó con sectores? Y por supuesto, poniendo foco en lo que son los lácteos, fíjense, esta es la evolución en volumen del 2017 como año cerrado, en donde claramente, esto obviamente no es ninguna novedad para nadie de los que están presentes, fue uno de los sectores más afectados en términos de volumen. Cuando vemos la evolución por trimestre, ya en la mayoría de sectores vemos que hay números positivos, no todavía en lácteos, pero sí es destacable que se desaceleró la caída de la que veníamos en trimestres anteriores. Y si comparamos esa misma curva que veíamos de la canasta, cuando la superponemos con lácteos, fíjense que es muy marcado, como siempre, la variación de precio medio quedó por encima de la variación de la canasta, y en términos de volumen, que son las dos líneas de abajo, quedó siempre por debajo en la evolución. Es decir, aumentó más los precios, también cayó más en volumen de lo que vemos como un total canasta. Y está claro, ¿no? Finalmente entonces el -1 que veíamos en la canasta fue un -8 para el mercado de lácteos, el +24 en precio medio fue un +31 para la industria. ¿Y qué pasa si lo vemos en términos de categorías? Entender cómo fue ese último trimestre. Hay realidades diferentes, por ahí me quedo destacando las que son más relevantes en términos de volumen y facturación. Por supuesto que la caída de leches blancas, si bien en términos absolutos ese 4% es menor que los otros, es importante porque es una de las categorías más básicas, ¿no? Es claramente una categoría prioritaria del sector. Es fuerte la caída que vimos en quesos al peso, estos son quesos cremosos, semiduros, duros. Es muy fuerte esa caída que vemos, también en crema de leche, y sí la otra realidad es leche en polvo, que mostró un último trimestre con crecimiento, con cierto traslado de volumen de ese ajuste que vemos de la leche blanca fluida hacia polvo. ¿Cuál es el driver? ¿Qué es lo que hay detrás de cada uno de esos movimientos? Fíjense que las leches blancas lo que tuvieron es un ajuste de frecuencia, es decir, se compró de manera más espaciada la categoría. Hubo más hogares que sumaron a comprar leche en polvo, es decir, que no la habían comprado el mismo trimestre del año pasado y ahora sí lo hicieron. Y es la misma variable que es la que genera la caída en quesos al peso. Y hubo menos gente que compró quesos al peso. Por supuesto que si viéramos la variación de precio entre categorías también es diferente y es quesos al peso una de las que tiene también ese mayor incremento.
Y volviendo a entender entonces cuál es la realidad por cada uno de los niveles socioeconómicos que tenemos en la población, fíjense que el año había un recupero, marcábamos esto en el bajo inferior, pero ya en Q4 sí lo que notamos es que todos vuelven a estar por encima de cero, ¿sí? Todos tienen un crecimiento versus el mismo periodo del año pasado. Cuando lo vamos a ver para lácteos, por ahí acá son muchos números, entonces quiero marcarles quizás las principales ideas para que se lleven. Primero es marcar que el medio bajo es en donde todavía no se vio crecimientos, la mayoría de categorías, como verán, salvo lo que es quesos fundidos, cayó en ese grupo de hogares. Después entender que esa caída de leches blancas que veíamos es en todos, salvo en la cima de la pirámide, en el resto perdió volumen. El yogur, que lo hace principalmente en los niveles bajos de la pirámide social. Los quesos, que por el contrario lo hacen desde arriba, principalmente, fíjense, la caída lo más fuerte es en la cima de la pirámide. Y por último, entender ese crecimiento de leche en polvo que veíamos, que es transversal, salvo en este grupo que yo les mencionaba, del medio bajo, que todavía no muestra mejoras en ninguna categoría. ¿Y qué pasa en términos de canales? Primero contarles cómo es la estructura, es decir, esto es cuál es la relevancia que tiene cada uno de los canales en la facturación del total de la canasta. Hay varias cosas. Una es el crecimiento sostenido que tuvo en el tiempo el mayorista. Nosotros venimos hablando un montón de este canal. Es un canal que ha sumado mucha clientela. Piensen que estamos hablando del mayorista como un canal en el que la familia va a comprar, no en ese abastecimiento que hace de los pequeños o medianos comercios. Son hogares que empezaron a ir al mayorista en búsqueda de lo que les decía al principio, de esta ecuación de bajo costo y de hacer rendir más el presupuesto disponible. Y el gran afectado es el hipermercado y el supermercado, ¿sí? Que vino perdiendo participación, tampoco es novedad, perdió mucha clientela, perdió mucha lealtad también. Es uno de los canales que estuvo más golpeado. La buena noticia es que si uno mira la evolución por trimestre, termina el año mejor parado de lo que lo empieza, ¿sí? Termina el año con una participación de mercado un poco mejor de lo que lo empieza y sí se frenó esa pérdida de hogares. Al menos está logrando retener la clientela que había conseguido no perder. Y cuando lo comparamos, cómo es esta estructura de canales que les mencionaba para la canasta, cómo queda para el sector de lácteos, es claro que el canal mayorista no es tan importante o tiene menor importancia que para el resto y además no se da ese crecimiento que yo les mencionaba, ¿sí? Creció 2016 versus 15, pero no pasó así en 2017. Y sí tampoco se da este recupero del hipermercado y del supermercado que termina también mejor parado el año de lo que fueron los trimestres anteriores. Y por supuesto, algunas diferencias en la composición, donde principalmente el autoservicio tiene menor peso y sí lo gana el almacén, que a total canasta es uno de los canales que más creció en el cierre de año, con lo cual es una oportunidad que eso pase. Y para entender de las 4 que mencionábamos como principales, tanto lo que fue el crecimiento de leche en polvo como la caída de quesos al peso es cross canales. Fíjense que en todos, en el caso de leche en polvo, crecieron. En el caso de quesos al peso, cayó en todos. Las leches blancas principalmente afectadas por la caída en el autoservicio, que es justamente uno de los canales de mayor frecuencia junto con el almacén. Entonces es lo que hace esa pérdida de compras que les mencionaba unos minutos atrás para la categoría. Y yogures, que también está afectada por el autoservicio, pero también en todo lo que es el canal moderno, tanto sea los locales o los supermercados más pequeños como el hiper y el super. Otra cosa importante que nosotros venimos trabajando un montón es el tema de marcas, en esta ecuación de cómo resigna, qué cambia el consumidor, cómo quedan parados entonces las marcas. Y lo que vemos es primero que tuvo un muy buen trimestre las marcas propias, es decir, las marcas de los distribuidores, donde fíjense fue el mejor trimestre en mucho tiempo, en 10 periodos que no lograba esa variación. Y sí es una muy buena noticia las primeras marcas, que también eran uno de los grandes afectados en estos últimos 2-3 años, pero lograron estar por encima de cero. Igual el mensaje también acá es, está claro que las marcas propias se desarrollan, finalmente igual los argentinos somos muy marquistas. El 70% de la facturación de la canasta pasa por primeras marcas, ¿sí? No quiero que se lleven el mensaje de somos consumidores de marca propia. No, el consumidor argentino consume primera marca
es muy diferente de lo que uno puede ver en otros países, en Europa o en Chile mismo, sin irnos tan lejos, en donde también la estructura de canales es distinta. Entonces pesa mucho más el canal moderno, entonces hace que ese desarrollo de la marca propia sea mucho más grande que en Argentina todavía. Fíjense que en términos de penetración, en alimentos es donde mayor penetración tiene. Esto es el 73% de los hogares de Argentina compran alguna marca propia en alguna de las categorías de alimentos. Para lácteos es mucho más bajo, no llega a 40%, sin embargo es un número para tener en cuenta. Y cuando lo vemos o lo rankeamos por categorías, leches blancas es la que tiene mayor presencia o mayor llegada en lo que es marca propia. El resto de las categorías, manteca algo más cercana, pero el resto ya está lejos. Y todavía hay muy poca gente. Obviamente que esto tiene que ver también con una cuestión de oferta, ¿no? No es lo mismo el posicionamiento ni la oferta de marcas que puede haber en categorías de alimentos como puede haberla en lácteos. Tiene mucho que ver también con la oferta que haya en cada sector. Y para cerrar, un poco entender qué proyecciones e implicancias tienen para el resto del año. Y acá al principio también nombraban el Mundial, no sé si se acuerdan, pero teníamos como pronosticador en el Mundial anterior al Pulpo. Este Mundial no sé cuántos lo leyeron todavía, si son muy futboleros, pero ya hay un pronosticador que va a ser el Gato Aquiles. Entonces lo que intentamos decir, bueno, no hay que recurrir a esto, intentamos dar herramientas para que podamos tener alguna certeza mayor que esto. Trabajamos un modelo econométrico con Ecolatina, ¿sí? que desarrollamos en conjunto, y por supuesto que para llegar a una proyección tenemos que tomar de algunas assumptions, ¿no? Es decir, algunas cosas que creemos van a estar pasando y si esto pasa, así serán los resultados que mostramos. Crecimiento del empleo privado levemente superior a lo que va a ser el crecimiento poblacional, las jubilaciones, todo lo que es asignaciones con un leve crecimiento o ajuste por encima de la inflación y el empleo no asalariado que va a estar creciendo, ¿sí? Entonces, todo esto como cuestiones positivas o que van a tener crecimiento. Si miran lo negativo, ya una primera ecuación simple es que hay 3 positivas y hay 5 negativas, con lo cual ya algo les adelanto cuáles son las proyecciones que nosotros vemos. Mayor consumo de bienes durables, les contaba hace unos minutos que tiene un impacto fuerte en lo que es el gasto, finalmente lo que queda para destinar a consumo masivo. Mayor crédito, es decir, un hogar que va a estar más endeudado, con lo cual menos dinero va a poder destinar a la canasta. Aumento en tarifas públicas, el salario real del sector privado que no va a crecer y el salario real del sector público que va a decrecer. Entonces, con todo esto y entender estos ajustes estructurales y cuál es realmente el impacto que tiene esto, porque hablamos mucho de cómo impactan las tarifas y cómo impacta el transporte, lo que hicimos fue preguntarle a los hogares cuánto gasta por mes en transporte y cuánto gasta en cada uno de los servicios, lo comparamos con su ingreso y fíjense que es claro esta diferencia, ¿no? Es decir, es muy poco el impacto que eso tiene, que esos gastos tienen en la cima de la pirámide. Por el contrario, un cuarto del presupuesto, si sumamos transporte y servicios, de los hogares de menores recursos, ya están fijos en esto. Es cosas, a trabajar hay que ir, hay que viajar, la luz hay que pagarla, con lo cual, ¿en qué queda el ajuste? En el resto de los gastos. ¿Cuáles son los resultados y las proyecciones que vemos para este año en términos de consumo general? Arrancar con un primer trimestre bastante cercano a 0, y esto tiene que ver, si bien les contaba que el Q3 y el Q4 de 2017 fueron buenos en términos de consumo o empezaba a haber un recupero, hay un montón de cuestiones que estaban dadas en ese momento que fueron cambiando, entonces eso hace que las reglas de juego cambiaron y que también lo refleje el consumo. Vamos a ir sumando hacia fines de año, pero fíjense que recién estamos hablando del segundo trimestre de 2019, que vamos a dar un crecimiento en una tasa interesante que se aleje un poco de 1. Con esta evolución de trimestres, la proyección que tenemos hoy estimada, esto ya es con los datos de enero incluidos, es de un 0,7. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a estar hablando de un año moderado en términos de evolución de consumo. Y seguramente preguntarán cómo es por sectores y cómo es lo que vemos para lácteos. Fíjense que algunos van a tener un año interesante, sobre todo bebidas con alcohol, en donde viene muy impulsado por el recupero de cervezas, que vino muy golpeada de años anteriores. Y un sector de lácteos que lo vemos que va a cerrar el año con un 1%.
Acá lo que hay que entender, lo que también decíamos, y ya creo que está bastante charlado, es que viene la industria muy golpeada de antes, ¿no? Muy afectada en términos de volumen, con lo cual es más un recupero o es un dejar de caer que verlo como un crecimiento. Con esta composición de trimestres también se va a ir dando paulatino, todavía un primer trimestre que va a dar caída y después empezaría hacia adelante la mejora. El pronóstico que vemos va a ser similar a lo que ya les mencioné por nivel socioeconómico, en donde una cima de la pirámide que va a mantener volumen o incluso puede que crezca un poco, pero con esta lógica de bajo costo. Una situación igual en el medio bajo, un ajuste en el bajo superior en donde no va a tener opción más que abandonar categorías o cambiar marcas para optimizar ese presupuesto. Y sí este recupero que vamos a seguir viendo en la base de la pirámide. Básicamente si piensan en las cosas que les mencionaba, en el ajuste del trabajo no asalariado, las asignaciones y demás, tiene correlación con esto, es decir, ¿por qué un nivel socioeconómico el más bajo va a crecer? Porque todo lo positivo que les conté impacta en ese y porque la mayoría de las cosas negativas tienen fuerte impacto en el bajo superior, ¿sí? Entonces eso explica las diferencias en la variación. Y por último, es entender esto. Entonces, con esta proyección de crecimiento del PBI, con esta proyección de crecimiento de consumo masivo, lo que va a pasar es que finalmente es cada vez menos, o por lo menos este año, es cada vez menos lo que se traslada de ese crecimiento del PBI a consumo masivo, que es lo que se llama la propensión, ¿no? Finalmente, un tercio de lo que crezca el PBI es lo que va a quedar para consumo masivo. Muchas gracias.